Estimados oyentes, continuaremos con la sesión de hoy sobre Filosofía Moderna 2. En la época de Voltaire y con la influencia anticlerical de él, empiezan a salir los famosos filósofos materialistas del siglo XVIII que rápidamente se imponen en las ciencias naturales y también tienen una gran influencia en el campo que podríamos llamar la opinión pública y la filosofía política. Esto es importante, estimado público, porque la filosofía, por un lado, se vuelve una especie de madre de las ciencias y por otro se convierte en algo muy usual, estimado público, en la conversación de gente más o menos culta. Es decir, la filosofía se va convirtiendo en un tema de conversación cotidiana muy importante. Antes de mostrarles a los enciclopedistas propiamente dichos, muy brevemente, quiero decir una palabra sobre ese materialismo del siglo XVIII que luego va a tener repercusiones muy importantes sobre las ciencias naturales del siglo XIX y sobre los socialistas, marxistas y utopistas de ese mismo siglo. Como ustedes pueden imaginarse fácilmente, las tendencias anticlericales de Voltaire y de muchos otros pensadores similares influyeron de tal manera sobre la opinión pública, de modo que muchos pensadores dijeron hay que romper el monopolio explicativo de la Iglesia en sentido más restringido y de la religión en sentido mayor sobre la creación del mundo y sobre, también muy interesante, sobre la constitución de la vida en la tierra. Es así, estimado público, que empieza una enorme cantidad de pensadores en el campo intermedio entre la filosofía y las ciencias naturales, todos ellos produciendo muchos libros sobre lo que hoy podríamos decir ciencias naturales. Y muchas de estas obras no estaban completamente separadas de lo que hoy es filosofía. En esa época era normal que alguien que estudiara ciencias de la naturaleza, por ejemplo, botánica y zoología, hiciera simultáneamente muchos cursos de filosofía, hasta probablemente con los mismos profesores. Les quiero mostrar, estimado público, solo a tres autores, y los tres muy brevemente, porque son los tres materialistas más conocidos en el campo intermedio entre filosofía y ciencias naturales, y los tres han tenido una enorme influencia posterior sobre la filosofía, por ejemplo, sobre el marxismo del siglo XIX. Pongo, no se asombren ustedes, a veces títulos nobiliarios, porque en esa época era lo más normal. En esa época muchos nobles escribieron, actuaron en política, en ciencia, en filosofía,
y ninguno renunció a su denominación noble, ninguno renunció a su título y todos publicaron con los títulos, lo cual nos puede parecer algo raro, pero era la costumbre francesa de la época. El más ilustre de todos es el conde de Buffon, ahí lo tienen ustedes en la pizarra del chat. Este Buffon, que vivió entre 1707 y 1788, venía de una familia muy rica que le dio naturalmente una educación muy cuidadosa al joven Buffon y le permitió estudiar en universidades francesas y del exterior con los mejores profesores en ese momento a nivel mundial. Y él resultó naturalmente un alumno muy bueno, y Buffon lo que hizo, el mérito de Buffon es haber unido la investigación, sobre todo en botánica, haberlo unido con reflexiones filosóficas. La idea central de Buffon, y en eso se adelanta a Darwin y a los pensadores posteriores, es que todo ocurre en un proceso natural de selección de especies, para lo cual no hay que inducir a figuras extranaturales en el desarrollo de la botánica y de la zoología. ¿Qué quiero decir con esta expresión un poco rara? No hay que incluir a agentes extranaturales. En ese idioma muy cuidadoso, Buffon nos quiere decir algo muy elemental. No es necesaria la participación de Dios porque la naturaleza se puede explicar a partir de ella misma. Entonces, tenemos aquí a un precursor de Darwin, un claro precursor de Charles Darwin, que nos dice las especies se han desarrollado unas de otras por necesidades de adaptación al medio ambiente. No ha habido una intervención divina, como está, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, que nos dice, y al tercer o cuarto día Dios creó otro tipo de especies, etc. Buffon nos dice, nada de eso es necesario. Él cuidadosamente tampoco niega a Dios. Esto, estimado público, es importante. Él llegó a tener cargos serios en la administración pública. Llegó, por ejemplo, uno de sus muchos cargos a ser director de todos los jardines botánicos del Reino de Francia. Y él naturalmente no quería malquistarse con las autoridades. Entonces, él dijo, no es que yo esté en contra de Dios, pero la naturaleza se la puede explicar sin acudir necesariamente a la intervención divina. O sea, las especies sin intervención divina se han ido modificando a lo largo de milenios o millones de años y han dado como resultado lo que tenemos hoy. O sea, podemos explicarnos la evolución biológica del mundo y nos podemos explicar el origen de la vida sin acudir a agentes externos a la naturaleza. Hoy es una cosa, estimado público, cotidiana mencionar esta posibilidad de evolución.
Pero en su momento, en el siglo XVIII, esta teoría de Buffon era realmente revolucionaria y además provenía de alguien muy bien situado socialmente, quien además era director general de los jardines botánicos del reino, o sea, un alto funcionario de la administración pública francesa que se atrevía a formular una teoría de la evolución humana sin la intervención de Dios. Pero como les dije, él, para no malquistarse, dijo que bastaban las hipótesis de la observación y que no era del todo necesario acudir a agentes externos. Muy similar en la misma línea es la teoría de Julien Onfray de la Métrie, que vivió, estimado público, entre 1709 y 1751. Este La Métrie era realmente un radical que tuvo que huir a Holanda y formarse también en esa tierra mucho más libre. Él, eh, él es el que estudió sobre todo al ser humano. No a las plantas como Buffon, sino al ser humano. Y él, que era un espíritu profundamente anticlerical, antirreligioso, él creó la imagen del cuerpo humano como una máquina de relojería. O sea, una máquina que se había desarrollado a sí misma, se había, estimado público, formado poco a poco por el principio de adaptación a las circunstancias cambiantes de la naturaleza. O sea, el ser humano había desarrollado más, por ejemplo, las manos y menos los pies porque tenía necesidades de cazar, hacer utensilios, instrumentos, y menos necesidad de trepar a los árboles. Y es también por ello que nosotros hemos perdido nuestras colas. Simplemente no es porque Dios nos haya creado así sin cola, sino porque el ser humano que vivía en las planicies y en las cavernas, en millones de años de evolución, el ser humano fue simplemente desarrollando más las manos y la vista y menos los pies, las piernas y la cola. Entonces, este es solamente un ejemplo de los muchos que La Métrie ha mostrado cómo la evolución en los cuerpos vivos tiene que ver con adaptaciones a las necesidades del medio ambiente y no de ninguna manera con actos divinos de la creación. Era un espíritu muy revolucionario de todos estos filósofos materialistas, era el enemigo más declarado de la religión y era al mismo tiempo un espíritu que se llamó a sí mismo de la tendencia sensualista, una tendencia que daba una enorme importancia a los sentidos y menos al alma, a nuestras actividades que podemos llamar intelectuales. Entonces, estimado público, La Métrie ha tenido una influencia muy grande sobre un campo que lo podemos llamar la liberación de los sentidos
de toda cortapisa, de todo obstáculo que la sociedad nos pone. Según la Métrie, la naturaleza es la que lleva la pauta dirigente de la historia del desarrollo humano y no la sociedad. Por lo tanto, al ser así, al ser realmente un desarrollo natural, un desarrollo donde las fuerzas naturales son extremadamente fuertes, entonces lo social tiene que restringirse y no tiene que actuar sobre lo natural. Y esto significa en el campo de los sentidos que la sociedad no debe interponerse en el libre juego de nuestros instintos, empezando obviamente por los instintos sexuales. La Métrie hasta hoy realmente es famoso por esa tendencia pro-sensualista y anti-moralista. Es famoso este pensador, estimado público, por ser uno de los partidarios más audaces del del reinado absoluto de las fuerzas, deseos, impulsos, instintos naturales que no deben ser coartados, regidos, instrumentalizados, canalizados por la moral, por las indicaciones de ética, por las constricciones de la religión. Como ustedes ven fácilmente, la Métrie fue realmente el gran enemigo de la Iglesia Católica y también de las iglesias protestantes, el gran enemigo también del puritanismo protestante. Y en esa hoy sería un héroe mundial apreciado por todos, pero en esa época todavía él murió en 1751, o sea, él vivió en la primera mitad del siglo XVIII. Todavía en esa época la fuerza de las iglesias católicas y protestantes, la fuerza de la moral, de la ética, de las buenas costumbres, etcétera, todavía eran decisivas. Por ello es que la Métrie siempre fue un outcast, o sea, un expuesto a estar afuera de todo contexto. Hoy tal vez sería un personaje popular, pero en la primera mitad del siglo XVIII fue sobre todo un expulsado de todos los ambientes, un tipo que realmente lo tuvo muy, muy difícil en la vida. Otro de los grandes pensadores, estimado público, del materialismo fue Etienne de Condillac, o con apellido completo Etienne Bonnot de Condillac. Él vivió entre 1715 y 1780. Este señor Condillac, que estaba destinado nada menos que a ser sacerdote, y fue en sus primeros años de origen relativamente modesto, este Condillac fue preceptor de gente bien situada y por lo tanto, siendo preceptor de alguna gente bien situada, tuvo contacto con los ilustrados, sobre todo tuvo contacto con los enciclopedistas. Él fue también partidario de Locke en el plano político, pero lo importante en Condillac es su tendencia profundamente antirreligiosa. Él combatió la religión no solo desde el punto de vista
intelectual, sino desde el punto de vista práctico de la vida de cada día. Ustedes pueden imaginarse fácilmente lo que era la religión en la época, en la primera mitad del siglo y segunda mitad del siglo XVIII. Era la institución religiosa más importante a nivel mundial, también en los países protestantes, como por ejemplo aquí en Bolivia la Universidad de San Francisco Javier, hasta la expulsión de los jesuitas, estuvo en manos de ellos, de los jesuitas y luego de los franciscanos. La iglesia realmente tenía en todo el mundo, y me imagino que también en las sociedades no cristianas, la religión tenía realmente un monopolio educativo. Condillac, este materialista con sus explicaciones muy similares a las de Buffon y Lamettrie, muy similares, el estimado público lo que quiso sobre todo es establecer un programa de pedagogía materialista. Y esta pedagogía materialista estaba destinada a reforzar el papel positivo de los sentidos en nuestra vida y a reducir el papel de las explicaciones y teorías intelectualistas en nuestra vida. En ese sentido, se parece mucho a las teorías de la Métrie. Nosotros los seres humanos somos ante todo y sobre todo, eso va a gustar mucho a los jóvenes entre ustedes, somos ante todo y sobre todo seres que vivimos sensualmente, percibimos, dice Condillac, el mundo a través de los sentidos y nosotros queremos también vivir de acuerdo a la satisfacción de los sentidos, también de los eróticos, en primer lugar de los eróticos. Entonces, nos dice Condillac, la sociedad debe más bien reforzar, debe fomentar esa educación relativa a los sentidos y no tanto a las partes intelectuales. Ustedes ven curiosamente en lo que terminan estas teorías materialistas, terminan, estimado público, en una defensa del sensualismo, del materialismo, del ejercicio de los sentidos, del ejercicio de la sexualidad, en contra de toda prohibición religiosa y también contra la excesiva ocupación intelectualista de los jóvenes. Estos tres autores, sobre todo Lamettrie y Condillac, que son los que más se han ocupado de la vida práctica del materialismo, o sea, de las implicaciones para la vida cotidiana del imperialismo, estos dos autores desconfiaban del intelectualismo de Voltaire, una profunda desconfianza de este señor, el campeón del idioma, porque Voltaire, la verdad, estimado público, es que no era un hombre muy sensual, no tuvo hijos, no tuvo familia, en fin, era realmente un pensador relativamente, podríamos decir, laico, pero al mismo tiempo un pensador que no se preocupaba mucho por la esfera de lo sensual. En cambio, estimado público, estos señores Lamettrie y Condillac lo que hicieron fue darle un muy fuerte impulso
siempre ha habido actividades sensuales de todo tipo, pero darle un lustre intelectual, una justificación científica, materialista, derivada de concepciones filosófico-científicas a las actividades que tenían que ver con los sentidos. Condillac, estimado público, era sensualista, o sea, era partidario como la Métrie de permitir sobre todo que los jóvenes se dediquen a la vida sensual, pero en sus años últimos, lo cual es normal, se dedicó al espiritualismo. Pero esta parte del espiritualismo de Condillac, pese a que escribió mucho sobre el tema, ha pasado desapercibida porque de ese tipo de espiritualismo había miles de autores y todos poco importantes. La obra de Condillac, dedicada precisamente al espiritualismo, es aburridísima y no tiene nada de originalidad. Estimado público, en esa atmósfera donde habían espiritualistas y sensualistas, en esa atmósfera de una gran efervescencia realmente cotidiana de ideas, en esa atmósfera al mismo tiempo de contactos cotidianos entre los pensadores, por eso he citado la vida del café y del salón, los que vienen ahora, todos han sido grandes participantes en la vida del salón y del café, en esa vida tan francesa de una sociabilidad muy amplia, unos jóvenes se comunicaron entre sí y dijeron toda esta enorme cantidad de ideas. Además, este racionalismo de Voltaire tan interesante nos debería llevar a una obra sistemática, a una obra que condense en libros de lectura relativamente fácil todas estas ideas que hay sobre el mundo. O sea, estos chicos, D'Alembert, Diderot, etcétera, los nombres están escritos en la pizarra del chat, todos estos chicos se dijeron a sí mismos, hay que hacer un esfuerzo de sistematización y de publicación de estas ideas. Entonces, ellos tuvieron la idea, estimado público, de publicar en muchos volúmenes la llamada enciclopedia. La palabra misma, que viene del griego, tiene muchos sentidos: conocimientos universales, obra de consulta sobre conocimientos universales, en fin, es una palabra polisémica que significa varias cosas. Alrededor de 1750, estos dos autores, sobre todo D'Alembert y Diderot, que es escrito aquí en la pizarra del chat, estos dos autores ya tuvieron una idea que tiene algo de genialidad. La idea es reunir todos los conocimientos que tiene el ser humano sobre la naturaleza, sobre sí mismos, sobre su historia, sobre el mundo interplanetario, sobre Dios, es decir, todo el saber que se ha acumulado, pero hacerlo, o sea, la
exposición del pensamiento humano, hacerlo de forma sistemática en artículos que parezcan un diccionario. Pero ese diccionario de la A a la Z tenía que estar ordenado y compuestos los artículos según un esquema. Y ese esquema tenía que ser un tratamiento racionalista de los temas tratados. O sea, primero estudiar los antecedentes, las opiniones que se han dicho antes, criticar esas opiniones y sobre todo hacer una especie de resumen al final de cada entrada, estimado público, un resumen racionalista que nos muestre simplemente cómo había que entender cada fenómeno natural y humano y divino, cada fenómeno del universo de acuerdo a la razón. O sea, era el espíritu racionalista, pero esta vez muy amplio, tenía que abarcar absolutamente todo y al mismo tiempo tenía que estar impreso de acuerdo a un esquema relativamente rígido. Esto significaba, estimado público, tener que ganar a los autores, porque los señores d'Alembert y Diderot no podían escribir todos los artículos. Ni siquiera la mayoría tenían que ganar a colaboradores de esta que es una de las primeras obras de colaboración intelectual con grupos humanos bastante amplios. Algo así, estimado público, ha habido solo en la Alejandría de épocas clásicas, cuando en el museo y en la biblioteca también se han hecho algunos trabajos sistemáticos algo parecidos. Pero este es el primer diccionario muy amplio, por eso se llama enciclopedia, que no solamente es una línea o dos por artículo, como es, por ejemplo, un diccionario, estimados oyentes, trata de dar definiciones muy rápidas y poquitas líneas, generalmente 2 o 3 sobre cada fenómeno. En cambio, aquí, cada artículo que tenía que tener antecedentes, cómo se ha tratado el fenómeno antes, cuáles han sido los errores en el tratamiento de autores anteriores, cómo debe ser visto el fenómeno desde un punto de vista racional, qué autores han hecho experimentos sobre tal cosa, encima un resumen y al mismo tiempo, si era posible, una ilustración que tenga esto. La enciclopedia, por ello, tenía que tener una enorme cantidad de volúmenes y algunos de los volúmenes tenían que ser de ilustraciones. Y al final era una obra muy sistemática, la primera de su época, y que ha dado lugar realmente a muchas imitaciones. Tenía que haber al final unos volúmenes que sean a su vez una especie de enciclopedia de la enciclopedia, o sea, un registro dónde estaba el artículo tal, dónde estaban las conexiones entre uno y otro artículo. Por ejemplo, en un caso muy simple, había en la enciclopedia un famoso artículo sobre Dios y ese artículo tenía obviamente conexiones con teología, filosofía, iglesia, credos, rezos, etcétera. Entonces tenía que también mostrar dónde, en qué página estaba el asunto de la iglesia, dónde estaba la conexión con los rezos cotidianos, dónde estaba la conexión con la Inquisición. Es decir, era una obra extremadamente
sistemática que tenía que mostrar no solo las definiciones y la historia de cada fenómeno, sino también las interconexiones entre los fenómenos entre sí. Realmente una obra de coordinación muy grande, muy grande. Realmente ha sido un trabajo, como dice el adjetivo, un trabajo enciclopédico, o sea, enorme, un trabajo de esfuerzo de muchos, muchos años y muchas personalidades, entre los que han colaborado con muchos artículos, entradas en la ilustración, además de los fundadores d'Alembert y Diderot, están Montesquieu, Voltaire, Quesnay, Turgot, Holbach, Grimm, Rousseau y muchísimos otros para que los voy a aburrir. Originalmente tenían que ser 35 volúmenes de tamaño mayor, pero al final se convirtieron en más de 50, sobre todo también con los volúmenes de ilustraciones y con esos volúmenes adicionales que eran la sistematización de lo anterior y la facilidad de ver conexiones. Permítanme por ello unas palabras sobre los iniciadores de la enciclopedia, sobre d'Alembert. El nombre está aquí en la pizarra del chat. Él vivió entre 1717 y 1783. Él era matemático. O sea, estimado público, él realmente una personalidad muy atrayente, todos dicen que era extremadamente simpático. Este d'Alembert, un chico huérfano, totalmente huérfano, con grandes habilidades físico-matemáticas, él le dio el carácter que podríamos llamar científico en términos actuales a ese proyecto de la ilustración. Por ejemplo, es el que más insistió en que cada artículo tenía que tener una visión estrictamente científica y con fuentes, o sea, con una clara descripción de fuentes y autores. Entonces, aquí tenemos, estimado público, este tipo que era el alma, sobre todo, de todas aquellas entradas que tenían que ver con matemáticas, física y química, mientras que Diderot, la segunda gran personalidad de la Ilustración, tenía que ver más con los campos de la filosofía, la literatura, la historia y lo que ahora llamamos las ciencias sociales. Una interesante división de trabajo, pero también, estimado público, una carga muy grande sobre los dos. Realmente la carga también emocional, el tener que producir 50 volúmenes, el tener que responder, ambos chicos pobres, d'Alembert y Diderot, de origen muy modesto. Como les decía, d'Alembert, huérfano completo. Eh, la cuestión era cómo conseguir fondos. Ellos, con una gran habilidad, lograron suscriptores adelantados que tuvieron simplemente confianza en el proyecto y que compraron los ejemplares mucho antes de que fuesen impresos, mucho antes. Entonces, con esos fondos, d'Alembert y Diderot empezaron su gigantesco proyecto que en gran parte fue impreso en Holanda. Pero lo interesante son los problemas de
coordinación. Entre D'Alembert y Diderot hubo muchos roces. Normal, estimado público, entre alguien que viene del estudio autodidacta de las matemáticas y alguien que viene del estudio autodidacta de las ciencias sociales. Pero al final se llevó a cabo y a partir más o menos de 1751 se empezó a publicar la enciclopedia que tuvo de inmediato un éxito enorme. Como el francés era el idioma culto de ese momento, como ahora lo es el inglés, lo cual podemos lamentar. El francés era el idioma, en primer lugar, de las élites sociales y de la gente culta. Entonces, estaba claro que el libro tenía que ser en ese idioma. Lo que ha gustado enormemente al público, enormemente, es, estimado público, la facilidad de la lectura. Ese es el gran mérito tanto de D'Alembert como de Diderot, el haber propuesto un estilo de escritura que sea comprensible para todos. Diderot, estimado público, vivió entre 1713 y 1788, o sea, casi todos no vieron el triunfo de la Revolución Francesa y en el fondo de sus ideas. Permítanme unas palabras sobre este Diderot. Como les dije, vivió entre 1713 y 1784, porque es el más interesante de los enciclopedistas. Además, el que tuvo también la vida más movida entre ellos. Gran admirador de Buffon, también del materialismo, del materialismo moderado, en su versión moderada, de la cual les he hablado, y al mismo tiempo un gran organizador. Se hizo tan popular y tan, digamos, querido en círculos sociales que él recibió una invitación de uno de los monarcas más absolutistas que ha tenido la historia universal, pero que tenemos que nombrarla, estimado público, porque aquí está, porque puede interesar a ustedes de alguna manera esta figura. Catalina II, llamada la Grande, emperatriz de Rusia, o sea, la zarina de Rusia. Ella invitó a Diderot a residir en San Petersburgo, cosa que hizo Diderot. Ella le compró su enorme biblioteca de la enciclopedia, o sea, los libros de base también, que constituyó el fundamento de la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Catalina II la Grande no era rusa de origen, era una princesa alemana casada con el zar Pedro III de Rusia. Y Catalina, por lo que se sabe con bastante seguridad, hizo asesinar a su esposo, que era un borrachín incurable y de bajo nivel, y ella gobernó en solitario durante muchísimos años el país,
hasta que le sucedió su único hijo, Pablo. Ella gobernó en solitario el país y trató, eso sí, de forma autoritaria, de modernizar Rusia. Por ello es estimado público que Pedro el Grande, Catalina II, Stalin y Putin pueden ser de alguna manera puestos en una misma línea, modernizadores de la Santa Rusia, pero al mismo tiempo partidarios de un sistema autocrático, antiliberal, antirracionalista de cómo se debe gobernar una gran nación. Catalina tuvo un cierto éxito, el país se convirtió en una gran potencia europea que después con su nieto, sobre todo Alejandro I, participó desde entonces muy activamente en los asuntos europeos. Catalina la menciono aquí porque representa ese tipo muy curioso, pero relativamente usual de gobernante, que ayuda, promueve, financia proyectos intelectuales que son contrarios a su manera de gobernar, a su visión del mundo, son contrarios. Pero al mismo tiempo, estimado público, ellos comprenden que deben promover ese tipo de proyectos para que su nombre sea enaltecido en la posteridad. Ella sabía de antemano que Diderot era un demócrata, un racionalista, etc. Y sin embargo lo invitó por varios años a residir en la corte y Diderot tuvo una, yo diría, notable influencia sobre el desarrollo intelectual ruso, la fundación de la primera universidad, la primera biblioteca que se fundó en Rusia, es decir, muchas medidas interesantes que están ligadas a la historia de ese gran país. ¿Por qué les cuento esto? Porque un autócrata como Catalina la Grande ha realmente contribuido además con dinero a una obra democrática racionalista como ha sido la enciclopedia. Eso es lo interesante. Estimado público, volveremos un instante a Diderot. Este autor es el que realmente ganó a muchos autores de entradas a la enciclopedia en el campo, por ejemplo, de la filosofía, de las ciencias sociales, de la teología. Es muy famoso el, la controversia, muy famosa la controversia sobre el artículo dedicado a Dios. Siguiendo un modelo que venía de mucho antes, usual en diccionarios, ya habían diccionarios antes, había la costumbre de poner en la primera página del primer volumen, obviamente, la explicación de Dios, que era un ensalzamiento de Dios. Entonces, estimado público, aquí Diderot estaba ante un gran problema. ¿Quién iba a escribir el artículo? Lo escribió él. ¿Quién iba a, dónde lo iba a poner y cómo lo iba a ilustrar? A Diderot se le ocurrió una idea estrictamente racionalista. Esta idea es la que tuvo la mayor parte de los problemas y debido a la influencia de Madame de Pompadour, realmente se pudo circular la enciclopedia en Francia pese a esto. Diderot decidió que Dios iba a estar en el volumen general de la letra D,
en forma estrictamente siguiendo el alfabeto, o sea, en un orden alfabético estricto y sin ninguna preferencia sobre ningún otro asunto. Dios iba a estar al lado de dedo o dado, es decir, al lado de conceptos que empiezan con D, que obviamente no tienen, como diríamos en filosofía, la dignidad ontológica que le atribuimos a Dios. Y él logró salirse con su cometido. Y eso le valió, estimado público, el respeto de los intelectuales de toda Europa. No es como hoy, donde hoy ni siquiera nadie habría pensado en este problema, sino que en esa época realmente era un asunto mayúsculo y Diderot se salió con la suya. En términos enciclopédicos, Dios es un asunto igual que dedo o dado y recibe el mismo tratamiento. Exactamente igual, está constituido igual que los otros artículos, las otras entradas de la enciclopedia. Y esto tiene su valor filosófico, estimado público. Es el triunfo del racionalismo sobre cualquier forma de favorecimiento de la religión y de la teología. Por eso es la enorme importancia de esta enciclopedia que no se dio ante las presiones políticas, que hubieron muchísimas. Obviamente hay un artículo sobre Luis XIV, sobre el rey más famoso que tuvo Francia. Obviamente está en la L detrás de casi todas las palabras que empiezan con L. Entonces, aquí vemos a alguien de un espíritu que no se dejó influir pese a las enormes presiones sociales, políticas, intelectuales que existieron en su época. Estas presiones no son algo privativo de regímenes teológico teológico-filosóficos o de regímenes políticos reaccionarios, estimado público. Hay un caso muy interesante que paso a contarles en un minuto para que vean ustedes que estos casos de precedencia pueden tener resultados muy diferentes. En la década de 1930, en la Unión Soviética, que pasaba por uno de sus mejores periodos, era el periodo del gran salto adelante de la industrialización, etcétera, etcétera, Stalin, era también la época stalinista, decidió que el país tenía que dotarse de una gran enciclopedia. No podía ser que la gente consulte la enciclopedia británica u otros inventos capitalistas. Había que crear, la revolución no tenía ni 20 años de existencia, la revolución socialista, había que crear la gran enciclopedia soviética. Siguiendo el modelo de la enciclopedia francesa, los autores obviamente pensaron en una entrada que se llama Stalin. Después de todo, era un personaje muy importante y tenía más o menos la misma extensión, la misma redacción que las entradas referidas a otros grandes personajes históricos de Rusia, como por ejemplo Pedro I el Grande o Catalina II la Grande de Rusia o Iván IV, Iván el Terrible. En fin, era un artículo similar al que se hizo en torno a Iván el Terrible. Stalin, estimado público, se indignó al ver que él, el que se creía
un gran genio universal, era rebajado a la categoría de esos personajes históricos. Y entonces ordenó, obviamente con éxito, que el artículo sobre Stalin aparezca en la primera página del primer volumen con una extensión 10 veces mayor que cualquiera de los otros personajes históricos de Rusia. En una palabra, que resultara el artículo más largo y más importante de toda la enciclopedia. Entonces, y eso con éxito, o sea, la gran enciclopedia, la gran enciclopedia soviética, publicada por primera vez en 1936 y que siguió vigente en esta configuración hasta 1953, hasta la muerte de Stalin, empezaba en el primer volumen con la descripción de la vida, las publicaciones y obviamente las hazañas militares, históricas, políticas del gran Stalin y lo pintaban como la culminación de la historia universal. Por eso, en primer lugar, reitero, en ese primer artículo del primer volumen, confluían todos los elementos del progreso humano. Ahí, estimado público, como en una pirámide, se unían todos los elementos progresistas que el ser humano había creado en la Tierra. Obviamente, Stalin quedó contentísimo con esa descripción de la enciclopedia, que hoy día tiene un valor solamente literario. Hoy día solamente podemos decir, así se construyen literariamente esos enaltecimientos de un dictador, esas formas, en el fondo, en parte muy divertidas. Primer pionero, primer arquitecto, primer escritor, primer filósofo, primer de todas las actividades humanas, con una larga fundamentación de por qué Stalin era el primero en todos los campos humanos. Hoy tiene un valor literario en parte risible, pero que en esa época era algo muy, muy serio. Estimado público, durante más de 20 o 30 años, lo que duró la dictadura stalinista, evidentemente este señor fue endiosado a un nivel muy alto, al más alto al que puede aspirar el ser humano. Ustedes ven entonces los diferentes resultados a los que puede llevar un proyecto estrictamente racionalista como fue pensada la enciclopedia. O sea, puede tener resultados muy curiosos en la historia humana. Estimado público, no necesito resaltar la enorme popularidad, la influencia que tuvo la enciclopedia, debido, entre otras cosas, a su muy bajo precio. Con los volúmenes dedicados a las ilustraciones y al registro, se hicieron al final más de 50 volúmenes, todos muy gruesos, muy bien impresos, en calidad excepcionalmente alta de tipografía y papel. Realmente era una obra ejemplar en el sentido de que fijaba parámetros para publicaciones posteriores. Y así fue por la calidad de las ilustraciones, de las explicaciones y demás, fue realmente muy, muy importante para, yo diría,
el relativo éxito que tuvo el racionalismo en siglos posteriores. Veremos muy rápidamente, estimado público, por razones de la hora, otro de los grandes pensadores de esa época. Me refiero a Claude Adrien Helvétius. Él vivió entre 1715 y 1771. Helvétius está escrito en la pizarra del chat. Este pensador es muy importante por su alto valor de lo que hoy llamaríamos ciencias naturales. Es decir, era un sistematizador del pensamiento en ciencias naturales y al mismo tiempo, estimado público, un materialista. Helvétius, el nombre es latinizado, obviamente. Este señor, estimado público, fue sobre todo muy conocido posteriormente por la obra de sus alumnos. Sus alumnos constituyeron una escuela de materialismo muy importante. Entre ellos está Volney, el que ha hecho que la electricidad sea algo conocido y utilizado. El ser humano siempre conoció desde la más remota antigüedad qué es la electricidad, los rayos y demás, pero hasta comienzos del siglo XIX a nadie, ni siquiera a Voltaire o algún pensador de la época, se le ocurrió que la electricidad podía ser una fuerza utilizable por el ser humano. En cambio, la escuela de Helvétius, el señor Volney, de quien, estimado público, estudió esto, Volta, de quien se deriva el nombre para medir la potencia eléctrica, y muchos otros se dedicaron a algo que ya había sido prefijado por los británicos, por ejemplo, Sir Francis Bacon. El saber es poder. O sea, estimado público, como el saber es poder, ¿quién va a dominar el mundo? Los que saben utilizar las fuerzas naturales. La enciclopedia no propuso todavía, porque era más o menos mitades del siglo XVIII, no propuso la utilización de las fuerzas naturales, pero ya los lectores y sobre todo los alumnos de la escuela materialista de este Helvétius realmente se dieron cuenta de que había que utilizar a las fuerzas naturales. El ser humano victorioso, exitoso, es aquel que transforma el saber en poder, el que transforma ecuaciones matemáticas, ideas físicas, conceptos de química, el que transforma esas tres cosas en aspectos utilizables en la vida cotidiana. Y uno de los más exitosos, estimado público, ha sido naturalmente el uso de la electricidad. Por ejemplo, nosotros estamos pasando esta clase por vía electrónica, o sea, en una forma de electricidad, y todo lo que tiene que ver el aparato que estamos usando, los celulares que ustedes están manipulando. Me imagino que además de oírme con un medio oído, ustedes están
jugando e interviniendo con otros mensajes y otras informaciones. Todo eso se debe al uso inteligente de la electricidad. Un uso que no podía ser vislumbrado así a mitades del siglo XVIII, sino que fue lentamente, estimado público, la conjunción de los conocimientos científicos acumulados en la enciclopedia y la idea de que había que utilizarlos tecnológicamente. La ciencia es la base, pero la utilización práctica, esa es la labor de la tecnología. Entonces, una muy importante parte en el fondo de la filosofía aplicada a la vida es comprender cómo la ciencia es usada en la vida cotidiana, que es un proceso muy complejo. Y estos lectores de la enciclopedia, los posteriores, los que han salido en gran parte de la escuela de Helvetius, o sea, de la escuela materialista, se han dado, estimado público, a la tarea de inventar aparatos que sirvan para domesticar, canalizar, utilizar las fuerzas naturales. Piensen ustedes en un aspecto que la enciclopedia muestra como paradigmático y que así ha resultado. La primera gran fuerza natural que ha sido utilizada ha sido el agua canalizada por medio de acueductos, represas, el agua que bien canalizada mueve molinos hidráulicos, el agua represada por medio de diques y represas que sirve para regar en forma mucho más racional grandes territorios, el agua que por medio de cañerías y un sistema muy complicado de bombeo, etcétera, llega a nuestros hogares. Algo de eso, estimado público, obviamente ya se conocía en el siglo XVIII, cuando apareció la enciclopedia. Y el gran mérito de la enciclopedia es haber predicho que otras fuerzas naturales serán utilizadas utilizando esa palabra, porque no había otra, serán utilizadas mediante la canalización del respectivo fenómeno, lo cual ha pasado con la energía atómica, con la electricidad, etcétera. Entonces, vemos aquí que la enciclopedia ha servido también para dominar, domesticar la naturaleza. Ha dado también muy claramente esa idea. Todos los conocimientos científicos deben ser utilizados en forma práctica. La teoría tiene que tener una correspondencia en la práctica. Y esa correspondencia, aquí, muy optimistas, los enciclopedistas, creían que esa utilización iba a ser solo benéfica para el ser humano. Ellos se imaginaron, por ejemplo, que el uso de las fuerzas naturales solamente iba a traer beneficios a los seres humanos. Utilizando un ejemplo muy posterior que no está previsto en la enciclopedia, podríamos decir, estimado público, que los optimistas creyeron que el descubrir el átomo y la forma
de utilizarlo, de domesticarlo, iba a ser solo la producción de energía eléctrica y no la producción de la bomba atómica. Algo similar de ese optimismo está impregnado en toda la enciclopedia. Es la época en que la gente se imagina que el progreso humano en líneas generales, claro, con las excepciones que Voltaire mencionó, pero que en general el progreso humano va a ser algo benéfico para toda la humanidad. Los enciclopedistas creyeron hasta el fin que, por ejemplo, la enciclopedia iba a tener solo factores positivos en el desarrollo humano, que iba a generar solo un desarrollo positivo, lo cual probablemente ha sido el caso. Libros generalmente son relativamente inofensivos. Estimado público, en la época de la enciclopedia y un autor de la enciclopedia, que no lo podemos tratar ahora por falta de tiempo, Jean-Jacques Rousseau, que vivió entre 1712 y 1778. O sea, muy similar a la vida de casi todos los autores que hemos mencionado. El estimado público vio como primero que la cultura y la civilización también pueden ser motivos de regresión, de explotación y en general de algo muy negativo. Ese va a ser el tema de la próxima sesión. Vamos a ver a Rousseau y también, estimado público, dentro de la gran corriente del siglo XVIII, vamos a ver también a los primeros críticos del racionalismo, a Jean-Baptiste Vico, a Johann Gottfried Herder, que en forma clarividente también mostraron lo negativo del progreso humano. Eso como tema de la próxima sesión. Como son algo más de las 12, estimado público, a todos les deseo un buen almuerzo y que continúen bien este día. Me despido entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego.